Buen día, nosotros somos el equipo 2. Nuestro nombre es Derechos Humanos. El equipo está conformado por Virginia Verónica Cisneros Pérez, Noé Alan Cabrera Ceja, Carla Lisset Ruiz Puente, Romulda Martínez Alonso y Jamie Cecilia Rodríguez Oliva. Buenas tardes, mi nombre es Romualda Martínez Alonso. En esta exposición vamos a conocer un poco más acerca de los derechos humanos, que como bien ya sabemos o ya habíamos escuchado, estas son parte fundamental de todas las personas sin distinción alguna. En el año de 1948 fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París la Declaración de los Derechos Humanos. Este es un documento donde se establecen todos los derechos y consta de 30 artículos y en cada uno de ellos se encargan de promover la igualdad. En esta exposición trataremos de darles a conocer qué es lo que se establece en los artículos 1 al 14. Mi nombre es Jamie Rodríguez y yo les voy a hablar un poco sobre el artículo 1. El artículo 1 de los Estados Unidos mexicanos establece que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado de México sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, en la cual también está prohibida la esclavitud y los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán su libertad y la protección de las leyes. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ahora les hablaré sobre el artículo 2, el cual señala que la nación mexicana es única e indivisible. Establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Describe, protege y otorga derechos a los pueblos indígenas y establece su derecho de organización social, económica, política y cultural. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. En ella resaltan 5 puntos importantes sobre la nación mexicana. El número 1 habla sobre el carácter pluricultural, el 2 el reconocimiento de la existencia, el 3 el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, el 4 es la igualdad entre hombres y mujeres y el 5 es la participación de este sector de la población en la toma de decisiones. Como pueden ver, el artículo 2 es muy amplio y yo lo resumí como lo más importante. Igual en esta diapositiva les aparece mucha más información. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, entendiendo por Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Dentro de los últimos párrafos adicionados publicados en el Diario Oficial de la Federación al 15 de mayo del 2019 se encuentran los siguientes.
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación, de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Nacional Educativo. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de los maestros y los maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizarán a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior. El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que el Estado garantizará de los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Los planes y programas de estudio tendrán perspectivas de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades. Entre las fracciones del artículo 3 se encuentran las siguientes. Primera fracción. La educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrático, será nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana, se deroga, será equitativo, inclusivo, intercultural, integral y de excelencia. Tercera fracción, se deroga, entendiendo por derogar que es la abolición, anulación o revocación parcial de una norma jurídica, ley o reglamentación vigente por otra posterior y que implica que no sea necesario reexpedir todo el resto de algún ordenamiento reformado. Es decir, se refiere a la supresión de algún pasaje de la ley o decreto. Toda la educación que el Estado impartirá será gratuita. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Esta fracción. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la ley. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá, entre sus funciones, determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia, entre otras. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, permanencia, diversidad e inclusión. El organismo contará con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. Las personas que integran la junta directiva y el consejo técnico de educación son nombradas por la Cámara de Senadores. Entre las responsabilidades de la junta directiva son conducir, planear, programar, organizar y coordinar los trabajos del organismo. Las personas que integran tanto la junta directiva como el consejo técnico de educación son personas que deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa. Acreditar su grado académico y no haber sido dirigentes políticos.
El Consejo Ciudadano está integrado por representantes de los sectores involucrados en la materia educativa y la ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho consejo. Y por último tenemos la fracción 10 del artículo 3, que dice que la prioritariedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y local establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia, continuidad en términos que la ley señala. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Hola, buenos días. Mi nombre es Noé Cabrera. Soy estudiante de la licenciatura en Informática Administrativa. El día de hoy les hablaré un poco sobre los derechos humanos consagrados dentro de nuestra Constitución, en especial los artículos 4, 5 y 6, esto con el fin de poder desarrollar fácilmente qué es lo que contienen cada uno de estos artículos y cómo es que son aplicables a nuestro día a día. Iniciamos con el artículo 4. En el artículo 4 constitucional podemos encontrar una amalgama de diferentes derechos humanos, ya que, como la letra nos menciona, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. En él contemplamos la igualdad de género, es decir, que todas las personas sin distinción alguna gozamos de los mismos derechos y deberes frente al Estado. Debemos tomar en cuenta que de este párrafo se derivan dos conceptos. Estos dos conceptos son específicamente la igualdad de género. La igualdad de género es la situación en la que hombres y mujeres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficios de bienes, servicios, recursos de la sociedad, así como la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar que le competa. Por otro lado, la igualdad sustantiva nos menciona que se refiere al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales que emanen de los tratados internacionales y también de nuestra Constitución. En el segundo párrafo de nuestro artículo 4 podemos encontrar, o bien la letra dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. En este párrafo se contempla que las personas tienen el derecho a decidir si quieren tener hijos o no quieren tener hijos. Actualmente hay dos conceptos muy delicados y controvertidos que emanan de este concepto, derivado a que esta controversia emana de que si existe o no el derecho a la interrupción del embarazo, suponiendo que este embarazo viene de un abuso sexual, un ejemplo. Entonces aquí estos dos temas tienen opiniones encontradas, tanto ya sea moralmente como jurídicamente, en las cuales se contraponen y dicen, por ejemplo, que la mujer tiene un derecho a decidir sobre lo que ocurre dentro de su cuerpo, pero por otro lado esta idea también se contrapone, ya sea moral o jurídicamente, en que hay normas nacionales e internacionales que protegen la vida de una persona desde que se encuentra concebida dentro del vientre de la madre o del padre. Cuando hablamos de concepción es que la mamá tiene el consentimiento, que lo quiere, pero de igual manera es difícil poder determinar con una persona que no quiso tener esa persona la obligación de que lo tenga. Es decir, que de aquí puede emanar o de aquí emana el tema del aborto también. En el artículo 4, párrafo 4, nos menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley va a definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con una seguridad social. El artículo 4 contempla el derecho a la salud ahí. Sin embargo, existen diferentes finalidades para las cuales abordan el derecho a la salud. Por ejemplo, en el artículo 2 de la Ley General de Salud, vamos a poder encontrar que las finalidades del derecho a la salud se contemplan en el bienestar físico y mental de la persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, en la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de las condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social de la persona, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud, en el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de toda la población, tratándose obviamente también de personas que carezcan de seguridad social. La prestación va a ser ahí gratuita, los servicios de salud, medicamentos y demás insumos que estén asociados a ello. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, que para mí ese sexto punto del artículo 2, pues está muy básico, queda muy básico porque no a todos los que están registrados en el IMSS o, por ejemplo, en el seguro popular, etcétera, no todos tienen conocimientos de hasta dónde abarca su servicio de salud. El séptimo contempla el desarrollo de la enseñanza e investigación científica y tecnológica para la salud. Y el octavo, la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Tenemos que en el quinto párrafo, nos menciona que el quinto párrafo, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en una ley. Entonces aquí en este párrafo vamos a poder encontrar que cualquier persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano. Obviamente yo deseo un medio ambiente sano, pero tenemos de un derecho a una vida sana en un medio ambiente sano y de calidad. Por ello, el Estado tiene la obligación de preservar, proteger, restaurar el medio ambiente, así como también está obligado al establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas, todo esto en base a los criterios ecológicos, y el desarrollo sustentable emana de la necesidad de seguir preservando la vida humana a través del cuidado del medio ambiente, a través del cuidado de nuestra economía, a través de los desarrollos sustentables que generan empresas, gobiernos a nivel mundial. Entonces, este párrafo de ello habla. De aquí, inclusive, podemos identificar que nace leyes como la del cuidado del agua. Párrafo de nuestro artículo 4, hablamos del derecho al agua. Y nos menciona que toda persona tiene derecho a acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal, doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En el artículo 4 podemos encontrar el derecho a una vivienda digna y decorosa. Nos menciona que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y la ley va a promover instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar dicho objetivo. Vivienda digna y decorosa la que cumpla con todas las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, que cuenten con espacios habitables y auxiliares, así como servicios básicos
y brinda a cada uno de sus ocupantes la seguridad jurídica en cuanto a su propiedad legítima. El párrafo octavo nos habla de que toda persona tiene derecho a una identidad de ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. Podemos hablar por una parte de las entidades, esas sí meramente gubernamentales, que tienen el control o el padrón, si lo queremos ver como una bitácora del registro de cada una de las personas que nacen diariamente. Y también podemos hablar que como personas, este párrafo contempla el derecho a tener un nombre simplemente, a tener un nombre, tener un apellido, una designación de un conjunto de palabras que identifica a la persona. Y el Estado, como les mencionaba, está facultado para realizar todo este tipo de trámites. En el noveno párrafo hablamos del interés superior de la niñez y nos menciona que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el cumplimiento del principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena cada uno de sus derechos. Los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. A mi punto de vista, este párrafo faculta a niños y niñas como titulares de derechos. Esto es conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como los tenemos nosotros los mayores de edad. No hay por qué privarle a un niño de sus derechos. Es una persona pensante, es una persona que también puede tomar decisiones, a lo mejor no él directamente, pero sí a través de un tutor. Entonces, por eso es que el artículo 4 en su noveno párrafo contempla el interés superior de la niñez. Y no nada más contempla que pueda tomar las decisiones, sino cómo las puede tomar. Aparte hay tratados internacionales que hablan también de ello. En el párrafo 14, 15 y 16 hablamos de un apoyo económico que en el año 2020, con la entrada de Andrés Manuel López Obrador en el poder, en el gobierno, se emitió una reforma en la que, por ejemplo, en el párrafo 14 se crea un párrafo que dice que el Estado va a garantizar la entrega de un apoyo económico a personas que tengan alguna discapacidad permanente, esto en términos que fija la ley. Entonces aquí podemos contemplar que se crea un apoyo económico para discapacitados permanentes. En el 15 podemos observar la famosa pensión de las personas mayores de 78 años. A la letra dice que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. Pues aquí tenemos el tema de estas pensiones de las... Este párrafo habla sobre un sistema de becas que esto me parece fabuloso. El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a familias que se encuentran en condición de pobreza para garantizar con equidad el derecho a la educación. Último párrafo, derecho a la movilidad. Nos menciona que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Artículo 5. El artículo 5 de nuestra Constitución garantiza la libertad de trabajo y en este sentido el artículo de la letra dice, en su primer párrafo, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. En este primer párrafo hablamos de la libertad del trabajo. Contempla que cada persona puede dedicarse a una actividad remunerada mientras no atente contra algún precepto legal, sin que nadie condicione su forma de trabajar. Esto con el fin de que ni el Estado ni ninguna entidad afecte su decisión de dedicarse al oficio que él desee. Un párrafo en el artículo 5 nos menciona
el tema de las profesiones que necesitan un título para su ejercicio. Fuera del tema laboral, también contempla el tema de una secretaría especializada en la emisión de títulos para que puedan ejercer las personas. Es decir, la Secretaría de Educación Pública tiene un sector en el que se emiten los títulos de cada una de las personas que terminan alguna licenciatura, o las cédulas también las tramitan aquí. El segundo párrafo nos habla de que la ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Tú terminas tu carrera en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Una vez que la concluyes, tú puedes tramitar tu título y tu cédula. Ojo, hablamos de que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, excepto cuando este trabajo sea impuesto por alguna pena que la autoridad judicial esté emitiendo, y el cual se tiene que ajustar a las fracciones 1 y 2 del artículo 123. Cuando hablamos de justa retribución por el trabajo, hablamos que a trabajo igual debe haber un salario igual. En el capítulo 5, 6 y 7 de la nueva Ley Federal de Trabajo, podemos encontrar cuál es la definición de salario. Y nos dice que salario es la retribución que debe pagar el patrón a un trabajador por su trabajo. ¿Cómo es que se tiene que pagar? Nos menciona que la forma de pagar es con respecto a que el salario se puede fijar por una unidad de tiempo. Es decir, tú me vas a trabajar 8 horas, yo te pago 8 horas. Por unidad de obra, es decir, tú me vas a cambiar un foco, yo te pago ese cambio de foco. Por comisión, es decir, condicionado que si tú vendes algo, yo te pago esa comisión. A precio alzado o de cualquier otra manera. Es decir, se puede fijar derivado a la calidad y cualidad del trabajo. Asimismo, encontramos que el salario tiene que ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural, y para poder proveer la educación obligatoria. En el séptimo párrafo de nuestro artículo 5 vamos a encontrar el derecho de ejercer alguna profesión. Dice que tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro de alguna actividad que él desea hacer, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Vamos a suponer que tú eres empleado de una empresa, te dan un ascenso y después te conviertes en accionista de esta empresa. Después de que ya eres accionista, la empresa ya no quiere tus servicios, pero como tú conoces muchas cosas de esta empresa, ellos tienen miedo a que tú puedas filtrar alguna información. Y en tu finiquito o en la liquidación de este trabajo realizado, él te pone una cláusula en la que te dice que tú no vas a poder ejercer una actividad que hacías anteriormente con él. Bueno, aquí vamos a poder encontrar que está violentando tu artículo 5º constitucional en el párrafo 7º, en el que no te permite ejercer tu profesión. Es por eso que este artículo te permite o te da el derecho de que tú puedas ejercer tu profesión en cualquier momento sin necesidad de pedirle permiso a nadie, siempre y cuando cumplamos con el tema del párrafo 2º, que es fuentes con título, la autorización por parte de la Secretaría de Profesiones, etc. De esto habla el 7º párrafo. En el artículo 6º de nuestra Constitución, nos menciona que garantiza la libertad de expresión. Esto permite la manifestación de nuestras ideas por cualquier medio de comunicación. Y en el primer párrafo a la letra dice que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Es decir, porque tú hables, digas, pintes,
plasmes, graves, etcétera, tú no tienes ninguna inquisición judicial o administrativa. Tú no tienes una multa o no tienes alguna sanción por realizar esa manifestación de ideas. Dice que sino en el caso de que el ataque a la moral, es decir, que esta acción o esta manifestación que tú estés haciendo ataque a la moral, la vida privada o los derechos de otras personas, o que por hacerlo provoques algún delito o perturbe el orden público. También contempla el derecho de réplica. Será ejercido en los términos que disponga la ley y el derecho a la información será garantizado por el Estado. Hablemos primero de la libertad de expresión. La libertad de expresión nos permite, como mencionaban, nuestras ideas a través de cualquier medio, ya sea con imágenes, palabras, señas, símbolos o cualquier otro objeto que permita transmitir alguna idea. Esto también lo puedes ver fundamentado en un tratado internacional que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 19 dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar a algo, a alguien, y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Todos los individuos o todas las personas disfrutamos de estos derechos de libertad de expresión, pero también nos encontramos obligados a responder por el uso o abuso de esta libertad, ya que, como les mencioné, no puede ir en contra de la moral, la vida privada o los derechos de alguna otra persona, no puedes provocar delitos con ello o perturbar el orden público. Es decir, que cada uno de nosotros disfrutamos de un respeto de nuestra honra y el reconocimiento de nuestra dignidad, y que ni tú, ni yo, ni nadie puede ser perturbado en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, ni de tener ataques ilegales a tu reputación. El párrafo primero, contempla el derecho de réplica. Este derecho de réplica se refiere a que la persona que ha sido calumniada de cierta forma podrá objetar cada uno de estos ataques que le hicieron a su persona por un medio idéntico sobre el que fue expuesta esta privacidad. Es decir, si a ti te calumniaron por redes sociales, tú por redes sociales puedes desmentir esa calumnia. En el tercer párrafo nos habla del acceso a la información y de la comunicación. Nos dice que el Estado va a garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido aquí el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Y aquí nacen las empresas emisoras de Internet, las televisoras, la radio, etc. Este es el fundamento. El acceso a la información es una necesidad social que no se puede impedir debido a que una sociedad nunca podrá avanzar si no se cuenta con información verídica y concreta. Esto con el fin de imponerse para fines científicos, culturales o académicos o gubernamentales. Es decir, la vida cotidiana, la sociedad necesita tener acceso a cualquier tipo de información, si no, no avanzamos. Si no estuviéramos aún en el 1900 y cacho. El apartado A del tercer párrafo hace referencia a que el gobierno se encuentra en la obligación de hacer pública toda la información con el fin de transparentar sus actos y abstenerse de dar información manipulada, incompleta o falsa. Es decir, que tienen la obligación de tener publicada toda su información, de toda la información gubernamental. Es decir, tú puedes entrar ahorita al Banco de México, a la página del Banco de México, y ahí puedes observar cómo están reguladas todas las entidades financieras, etc. Tú tienes acceso a la información desde cualquier lugar, a través de Internet, por teléfono, por la televisión, etc. Si no nos imponemos desinformación es porque no queremos.
Por último, hablaré de la fracción octava del mismo apartado A, del artículo sexto, la cual nos menciona el fundamento de la creación de un organismo autónomo constitucional, llamado INAI. El INAI es el Instituto Nacional de Transparencia. Nos permite en este instituto poder recabar información de la cual de cierta manera estamos privados. Contará con un organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, con una personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. ¿A qué refiere ello? Es que tú puedes ir al INAI o puedes hacer una solicitud vía internet al INAI en la que quieres, un ejemplo, saber cuánto gana el alcalde de tu municipio. Tú haces la solicitud y a ti te llega la información. Buenas tardes, maestra. Soy la alumna Carla Luis Puente. A mí me tocó exponer del artículo 7 al artículo 14. Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Esto se refiere a que tenemos la facultad para exponer nuestras ideas de forma gráfica, sin más limitaciones que las fijadas por la ley. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule de manera pacífica y respetuosa. Si deseamos realizar alguna petición a un servidor público, deberá ser por escrito y de la manera más respetuosa posible. Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Podremos reunirnos o manifestarnos por un fin legal sin temor a que alguna autoridad interfiera en nuestro acto, siempre y cuando lo hagamos de forma pacífica y ordenada. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas por el uso exclusivo de la Fuerza Armada y Permanente y los cuerpos de reserva. Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por el territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto a otros requisitos semejantes. Buenas tardes, maestra. Soy la alumna Carla Luis Puente. A mí me tocó exponer del artículo 7 al artículo 14. Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Esto se refiere a que tenemos la facultad para exponer nuestras ideas de forma gráfica, sin más limitaciones que las fijadas por la ley. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule de manera pacífica y respetuosa. Si deseamos realizar alguna petición a un servidor público, deberá ser por escrito y de la manera más respetuosa posible. Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Podremos reunirnos o manifestarnos por un fin legal sin temor a que alguna autoridad interfiera en nuestro acto, siempre y cuando lo hagamos de forma pacífica y ordenada. Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas por el uso exclusivo de la Fuerza Armada y Permanente y los cuerpos de reserva. Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por el territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto a otros requisitos semejantes. Artículo 12. En los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. A diferencia de otros países, artículo 12. En México
Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. A todos se nos juzgará por igual, sin importar si eres o fuiste servidor público. Artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de personas alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes. Ninguna autoridad nos quitará nuestros objetos o garantías sin antes haberlo autorizado un juez. Gracias. Después de la exposición y de todo lo investigado, podemos llegar a la conclusión de que los derechos humanos son los derechos fundamentales para todos los seres humanos, sin ninguna clase de distinción acerca de su raza, nacionalidad, sexo, lengua, origen étnico, religión o cualquier condición, sin ningún tipo de discriminación. Los derechos humanos incluyen el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a vivir sin ninguna clase de esclavitud ni torturas, el derecho a la libertad de expresión y a la educación. Como pudimos ver en los artículos 1 al 14, en cada uno de ellos describen los derechos que todos como individuos tenemos. Es muy importante que tengamos conocimiento acerca de todos nuestros derechos, principalmente para que podamos defendernos ante alguna situación que atente contra estos, y así poder vivir de manera plena en un ambiente sano, con toda la libertad y libre de discriminación, ya que estos principios son base fundamental para el desarrollo de la sociedad. El objetivo de nuestra exposición es conocer e informar acerca de los derechos de todos los seres humanos, esperando que en el mundo en que vivimos se siga fomentando el respeto y la paz, seguir viviendo en igualdad. Gracias.